Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí en Joca's Kitchen. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer una deliciosa carne asada. Yo sé que le va a gustar el método que vamos a utilizar y los ingredientes frescos. Así que acompáñenos, les va a encantar. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes. 750 gramos de carne, que pudiera ser arrachera. Yo esta vez elegí filete de tan pequeña, limpia ya. 5 ramas de cilantro, sal y pimienta, una taza de aceite de oliva, 3 ajos ya machacados, 2 cucharadas de azúcar mascabado, 3 cucharadas de salsa de soya, un limón grande, ya su jugo, y su cáscara rallada, una ramita de tomillo fresco y una cucharada de comino. Vamos a comenzar. Comenzando mezclando nuestros ingredientes. Nuestro aceite de oliva para que se impregne todo. Es muy fácil, pero todos esos ingredientes, por ejemplo, el limón rallado, el comino y el ajo le van a dar un toque especial. Seguramente ya ustedes han preparado carnes para su familia en su casa, así asada, pero con este toque les va a encantar. Salsa de soya, cilantro, por último sal y pimienta. Ingredientes frescos. Ahora vamos a mezclar todo y vamos a reservar. Lo mínimo que les recomiendo es que sea 1 hora, pero yo mientras más tiempo le dejo, más sabor va a tener. Lo voy a poner en un Ziploc y lo vamos a refrigerar. Perfecto. ¿Cuántos aromas? Esto va a quedar delicioso. Muy bien, ya nuestra carne está bien sazonada. Vamos a poner en el Ziploc para guardar en el refri, como ya les dije, mínimo 1 hora. Yo le voy a dejar un poco más de tiempo y luego vamos a pasar a cocerla. Muy bien, tenemos lista nuestra parrilla. Yo voy a utilizar esta vez, no el asador afuera, sino nuestra parrilla de hierro fundido aquí dentro de la casa. Vamos a poner nuestro filete que había precalentado bien. Qué cosa parejito. Muy bien, vamos a voltear a ver cómo va. Wow. Excelente. La salsa de soya y el azúcar le va a dar un extra color y sabor. Vamos a dejarlo que dore un poco más. Muy bien, ya están a punto. Vamos a sacarlas. Perfecto. Bien jugosas. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta de nuestra carne asada del día de hoy.
También les recuerdo que la receta completa estará en la descripción del video abajo. Recuerden compartir con sus familiares y amigos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Joca's Kitchen.